a todos, muchas gracias por estar hoy conmigo de nuevo aquí en mi canal de YouTube, Micaela Terapias. Hoy tengo a un invitado maravilloso que no necesita presentación. Él es maestro, un gran sabio, experto, conferenciante, sabe de muchas cosas, pero sobre todo lo más bonito es la gran humildad que tiene y el inmenso cariño que se transmite a través de las cámaras y personalmente, porque yo he tenido el placer de conocerlo en persona en un gran viaje conociendo a los templarios. El gran Emilio Carrillo, que lo tenemos aquí. Gracias, Emilio, por estar hoy con nosotros. Hola Ana, pues muchísimas gracias por tus palabras llenas de cariño y el placer es mío, el compartir contigo y con todos los amigos y amigas de tu canal. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues vamos a hablar un poquito de la actualidad. Un poco me he preparado unas preguntas para plantearte, para ver cómo se está moviendo todo, que creo que es lo que más les puede interesar a las personas que nos están escuchando. Entonces, te comento. Yo llevo siguiéndote mucho tiempo, he escuchado todo lo que hablas del apocalipsis, de la distopía. Evidentemente es una distopía en la que estamos, pero claro, hay otra línea, por ejemplo, de los astrólogos, que tengo varios amigos astrólogos y seguramente tú también tendrás, que nos hablan de que frente a eso, dicen que estos años próximos, de cara al 26, por ejemplo, sobre todo el año 26, 2026, que viene muchísima más luz, que en teoría no deberían venir procesos complicados o conflictivos, sino cada vez pues, conjunciones más armoniosas en los planetas, que esto daría bueno, pues a una mayor fluidez económica, a que todo mejore. ¿Tú cómo ves esto? Aparte de que yo personalmente veo que va muy lento, porque desde el 2020 que se suponían que venían los grandes cambios y digo, pero ¿cuándo viene todo esto que dicen? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión, Emilio? Bien, pues intento contestar a tu pregunta con brevedad, pero con profundidad. Percibo que en todo lo que estamos viviendo hay una estrategia. Es decir, no son hechos que se estén dando de manera fortuita ni por casualidad. Y cuando hablo de lo que está ocurriendo, me refiero a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo que está pasando en este mundo, en este sistema, ¿no? En este sistema socioeconómico, en todo este entramado político institucional, en todo el complejo tecnológico y militar. Hay una corriente profunda, más allá de los movimientos en la superficie, hay una corriente profunda que percibo que responde a una estrategia. ¿Una estrategia dirigida por quién? Pues por aquellos que dirigen todo el cotarro, es decir, por aquellos que dirigen el sistema económico y a través del sistema económico todo lo demás. Creo que las dos puntas del iceberg, de esos que dominan el conjunto del sistema socioeconómico y a partir de ahí todo lo demás, una punta del iceberg se corresponde con ese 1% de la población que tiene en sus manos, y las estadísticas económicas lo ponen muy bien de manifiesto, tienen en sus manos pues la inmensa mayoría. Hay algunos autores que llegan a afirmar que el 99% del patrimonio de la riqueza, el 99% del patrimonio y de la riqueza de la humanidad. Un 1% que acumula el 99%, lo cual evidentemente al resto del 99% que no está dentro del 1 lo deja prácticamente con nada, viviendo en una situación de grandes desigualdades y de escasez, y estamos hablando ni más ni menos que de 8.000 millones de personas. Bien, esa es una punta del iceberg. Otra punta del iceberg son las grandes corporaciones transnacionales. Esas grandes corporaciones empresariales, financieras, tecnológicas, militares, farmacéuticas, grandes fondos de inversión, que ellos son los que campan a sus anchas por este sistema que hemos llamado globalización, sin que no haya normativa, ni frontera, ni legalidad alguna que le importe nada, porque tienen el suficiente poder como para transformar esa legalidad cuando lo estiman oportuno, los sistemas jurídicos y los problemas políticos cuando lo estiman oportuno. Hay que tener en cuenta que las estadísticas nos dicen que las 10 mayores de estas corporaciones mueven anualmente más recursos que 180 países. La Asamblea de Naciones Unidas la constituyen 193 países, más el Vaticano y el Estado palestino como invitados, y con esa globalidad de unos 190 países en número redondo que constituyen el planeta, pues estas 10 corporaciones mueven más recursos que 180 países
de esa totalidad. Estas dos puntas del iceberg ponen de manifiesto que aquí hay algo por debajo, sobre todo cuando además los que poseen ese 1% que posee el 99% del patrimonio, también son por debajo los propietarios de los paquetes accionariales de esas corporaciones transnacionales. Pues bien, eso pone por debajo de que aquí hay unas pocas personas, vamos a llamarlo así, que son los que dirigen el sistema económico y a partir de ahí, a través del sistema económico, el entramado político institucional y todo lo que tiene que ver con lo tecnológico y con lo militar. Y esa ínfima minoría, que algunos, yo también, denominamos élite, por llamarlo de alguna forma, una élite muy exigua, tiene una estrategia, hace tiempo que es bastante visible, bastante palpable, que tiene una estrategia de dominio, de control, de poder, increciendo cada vez más, y ellos en el 2015 pusieron una fecha al momento que deberían culminar los objetivos fundamentales de esa estrategia. Y la fecha es el 2030. Y de ahí todo lo que se viene hablando con razón del 2030, como hay muchas personas bien informadas, bien pensadas y bien intencionadas que lo vienen poniendo de manifiesto hace tiempo, que la denominada Agenda 2030 realmente detrás de sus bellas declaraciones de intenciones, pues tiene unos objetivos muy, muy, muy concretos que van dirigidos precisamente a que esa minoría exigua complete sus grandes objetivos en el año 2030. A partir de ahí, claro, estamos en pleno 2024. Para el 2030 no queda mucho. Cuando analizamos el momento actual y lo ponemos en el contexto de lo que ha venido pasando y hacia dónde vamos, porque es la única forma de entenderlo, mi percepción, que puedo estar equivocado evidentemente, no estoy en posesión de la verdad, pero mi percepción como hipótesis para la consideración y que cada cual lo pase por su sentido común y por su discernimiento, es que el año 2024 es como cuando se está construyendo un edificio, el culminar todo lo que son los cimientos. Después ya viene la construcción de las plantas, pero el trabajo, muy laborioso por cierto, de hacer todo el hueco en el terreno, de preparar la cimentación, de ir subiendo la cimentación hasta el nivel ya donde se empieza a visualizar el edificio, creo que en su estrategia el 2024 va dirigido precisamente a eso, a terminar de poner los cimientos, que repito, es una labor muy laboriosa, muy por debajo, poco visible, pero debe terminar de poner los cimientos para que después del 25 al 30 las plantas del edificio ya es fácil que vayan subiendo, puesto que lo fundamental, la cimentación, ya está hecha. De modo y manera que este año 2024 podemos percibir que, por ejemplo, se quieren poner los cimientos del sistema de gobernanza global. El 2030 como objetivo conllevaría un nuevo orden mundial donde si los países ya tienen escasa importancia, porque la realidad es que los poderes económicos están por encima de gobiernos y están por encima de países a nivel mundial, pero si eso es ya, el 2030 en su estrategia debería configurar un estadio en donde organizaciones y organismos internacionales, supranacionales, son los que ya tienen visiblemente, no substerciciamente, sino visiblemente el poder en sus manos. Y para eso precisamente en el 2024 hay dos hechos muy importantes. Uno que se va a celebrar ya, que es entre el 27 de mayo y el 1 de junio, que es una nueva Asamblea Mundial de la Salud, donde se va a intentar, ya veremos si lo consiguen o no, pero se van a intentar a través de la modificación del Reglamento Sanitario Internacional y de un denominado Tratado de Pandemia, se va a intentar que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, asuma las principales competencias de salud de todo el planeta, con el consentimiento de los distintos gobiernos, para que en caso de una nueva pandemia o de amenaza, simplemente de amenaza de pandemia, o de emergencia climática, no solamente patógenos, sino también temas que tengan que ver con el clima, también se han introducido en estos documentos, sea la Organización Mundial de la Salud la que tiene el mando, la que toma las decisiones. Es algo como lo que se hizo ya con la crisis sanitaria que vivimos hace unos años, pero ya de una forma, con una modalidad estructurada, bien formateada, sin dudas ningunas al respecto,
y con el consentimiento visible, repito, de todos los países. Hay tensiones, en estos momentos sabemos que hay tensiones, posiblemente tensiones de poder, porque la élite en sí misma también no son amigos, entre ellos la amistad y la hermandad no existen, es una lucha continua de intereses y ya veremos cómo termina esa asamblea de finales de mayo, pero desde luego está programada para poner los cimientos de algo muy importante que es un sistema de gobernanza global que derivaría en el 2030 en un nuevo orden mundial de la forma que he compartido. Y esto tiene su correlato en lo que ha convocado Naciones Unidas para el 21 y 22 de septiembre también del año 2024, que es la denominada Cumbre del Futuro. Una Cumbre del Futuro que bajo los auspicios de Naciones Unidas, igualmente en ella se reunirán todos los países con el objetivo de aprobar un denominado Pacto de Futuro, que ya en la web de Naciones Unidas está el borrador, y donde se nos dice que ya lo de la multilateralidad, es decir, que haya muchas decisiones en manos de los países, etcétera, eso ya ha pasado a la historia, que ya tenemos problemas globales que requieren soluciones globales, ese es su gran lema para actuar, y que a partir de ahí lo que se avanza en salud también hay que avanzarlo en otros campos para que sean organismos, instituciones globales las que toman el poder que hasta ahora ha estado distribuido multilateralmente en manos de gobierno. Pero no solamente eso, también en el año 2024 se están poniendo los cimientos, por ejemplo, del dinero digital. Hace tiempo que se viene trabajando por el yuan digital, el euro digital, el dólar digital, no todavía con el objetivo de quitar el dinero físico, aún no se plantean eso, pero sí con el objetivo de que el dinero digital ya aparezca con fuerza y se vaya haciendo su sitio en el sistema económico y en el sistema financiero. Y todo apunta a que efectivamente este año 2024 lo concluiremos, por ejemplo, en el ámbito europeo, con la creación ya formal para que entre en funcionamiento plenamente en el año 2025. Aquí se terminaría en el 24, como decíamos antes, de concluir la cimentación para que en este año tengamos ya disponible el euro digital y ya sabemos, porque está en la web de la Comisión Europea, que será a través de una app, es decir, habrá un monedero electrónico que será una aplicación que llevaremos en el móvil. Y esa aplicación que todos los europeos y las personas que entren en la Unión Europea llevarán en su móvil para poder hacer pagos electrónicos, tendrá además una característica y es que será no solamente un monedero digital, sino una aplicación de identificación digital, donde tendremos los datos fundamentales, tendremos el pasaporte, el carnet de conducir, el documento nacional de identidad, la tarjeta sanitaria, etcétera, 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 para, ellos dicen, dar un mejor servicio al ciudadano, pero lo cierto es que todos somos conscientes que el dinero digital lo que posibilitará es un control radical, un monitoreo absoluto de todo lo que hagamos e incluso la posibilidad de que a ciudadanos que por el motivo que sea no se consideren buenos ciudadanos, los estamentos de poder no los consideren buenos ciudadanos, pues limitarle las transacciones incluso teniendo disponibilidad económica, pero se te bloquean transacciones porque no estás respondiendo al pensamiento y al comportamiento del buen ciudadano que los gobiernos pueden considerar oportuno. Esto no solamente pasa con relación al euro, también pasa con relación al dólar, con relación al yuan, que son las tres grandes monedas mundiales que van por delante a la cabecera del dinero digital. También en el año 2024 se terminará de cimentar todo esto. También en el año 2024 se terminará de cimentar todo lo relacionado con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, Ana, se habla mucho de ella, cada vez más, pero lo cierto es que todavía está en construcción. Es decir, no hay todavía productos de la inteligencia artificial, de la envergadura de lo que va a suponer la inteligencia artificial. Porque esto no va a ser solamente el tener ahí un chat que te dé el chat GPT, pongamos por caso, que te dé una información. No, no. Esto va a ser algo mucho más potente que va a entrar en el mundo empresarial y va a entrar en la vida de las personas, incluso en nuestros domicilios, con una fuerza que no nos podemos ni imaginar, sustituyendo a aparatos que hasta ahora tenemos
que quedarán rápidamente obsoletos de la mano de la inteligencia artificial. Por ejemplo, nuevas aplicaciones a modo de televisor, nuevos aparatos que ya lleven incorporado una inteligencia artificial que permitirá no solamente el ver películas o el ver series o el ver documentales, sino que de alguna forma a través de la tecnología, de la IA, que te pueda integrar en ella, ¿no? Será una forma de vivir la realidad virtual absolutamente impensable con lo que han sido las tecnologías hasta ahora. Y todo ello además aplicando la IA a electrodomésticos, aplicándolo a los vehículos automóviles y en el mundo de la empresa va a ser mucho más de lo que supuso Internet. Y tú sabes perfectamente que Internet revolucionó el mundo de la empresa. Internet no nació hace muchos años, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué empresa actualmente puede funcionar sin Internet? Es impensable, ¿verdad? Pues algo parecido va a pasar, pero exponencialmente mayor con la inteligencia artificial. ¿Cuándo empezaremos a ver estos productos, esos frutos que se van a introducir en la empresa y en nuestros domicilios? A partir del 2025. Y ahora se están poniendo los cimientos. Así que te he puesto algunos ejemplos: el sistema de gobernanza global, el dinero digital, la inteligencia artificial. También hay ahí algo cociéndose, que ya veremos hasta qué punto se cimenta para dar lugar a algo mayor o no, que es el conflicto bélico, ¿no? Es decir, la guerra y los rumores de guerra. La tensión es creciente, la tensión es palpable de muchas maneras y de muchas formas. Y creo que también en ese sentido hay una confrontación entre las élites, pero con la idea de que este año tiene que estar de alguna forma ya culminada la cimentación. Dicho esto, Ana, que me he extendido quizás demasiado, pero dicho esto, si el 2030 el edificio tiene que estar completo, con la banderita ya arriba de obra finalizada, ¿no? Y aquí en el año 2024 hay que terminar la cimentación. Lo que viviremos entre el 25 al 29, es decir, ese lustro, esos 5 años que van del 25 al 29, será la paulatina construcción de las plantas del edificio. ¿En qué contexto se va a desarrollar esa construcción del edificio? ¿Va a ser un contexto, entre comillas, de una cierta tranquilidad, por decirlo de alguna manera, de una cierta calma, o va a ser un contexto muy convulsivo? Todo va a depender del ritmo. Es decir, si el ritmo de construcción va conforme a su estrategia, no se darán acelerones, no se darán apretones. Si todo sale bien, por ejemplo, conforme a la cimentación prevista en el 2024 y en los siguientes años los pasos que están ya perfectamente programados se van cumpliendo, pues viviremos, sí, con inestabilidad, con inseguridad, porque solamente el 2030, como dicen ellos, podrá darnos ese nuevo orden, nos podrá dar la paz y la seguridad. Viviremos una inestabilidad, pero no será algo especialmente grave, y a lo mejor incluso comparado con lo que hemos vivido hace unos años, pues nos puede parecer incluso relativamente leve. Pero claro, si el ritmo no es el adecuado, si ellos perciben que por el motivo que sea, está pasando ahora con la asamblea de la OMS, si ellos perciben que por el motivo que sea, por sus propias tensiones, por la dificultad de ir metiendo a la sociedad por ese camino, si ellos perciben que hay dificultades, que el ritmo no es el adecuado, no tengo ningún tipo de duda que no dudarán en apretar el botón. Y apretar el botón no es una guerra nuclear, apretar el botón es provocar tensiones, provocar incertidumbre, provocar situaciones que nos vuelvan a poner contra la pared del miedo, y a partir de ahí ellos saben perfectamente, también nosotros creo que lo hemos aprendido, que con el miedo somos más fácilmente dirigibles, y que si por lo que sea es como si fuera difícil encauzarnos a través de una cierta calma, pues se dan dos golpes en la mesa, se provoca una situación grave, y a partir de ahí el flautista de Hamelin conseguirá que todos volvamos al redil y a seguirlo adecuadamente. Así que creo que hay que estar muy atentos a lo que estamos viviendo, muy atentos. No creo que se pueda hacer un pronóstico exacto de lo que va a pasar de aquí al 2030, pero creo que con este esquema que acabo de plantear de una forma breve, pero creo que abordando lo fundamental, sí podemos de alguna manera hacer una prognosis, ¿no?, de lo que vamos a vivir. Uh-huh. Recuerdo que en una de las conferencias que te escuché y se me quedó grabada, que explicabas los procesos, ¿no? Y basándote en las escrituras y tal, y hablabas particularmente de la parusía,
Y recuerdo que al auditorio de las personas que estaban escuchándote les comentaste, nada, esto os acordáis porque muchos de vosotros habéis vivido pues en la época esta de los cristianos, de cuando se les lanzaba el circo a los leones y digo, les está dando un patatús ahora mismo a todos, están muriendo del parraque. O sea, que decía, vamos a ver, pero ¿qué vamos a vivir? ¿El circo con los leones? ¿Nos van a encarcelar? ¿Qué van a hacer con la disidencia? Porque creo que es una pregunta que todos los que estamos en el mundo de la conciencia nos hacemos, ¿vale? Van apretando, vamos resistiendo, vamos bien, pero ¿qué es lo que tú crees que puede pasar? Porque eso que comentaste te lo aseguro yo, porque no se podía ver las caras de la audiencia, pero digo, están desmayados en la butaca ahora mismo. Bien, importante cuestión. Eh, Ciertamente, cuando analizamos lo que estamos viviendo, también tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, lo que grandes maestros nos han enseñado. Y muy en particular, aunque todas las tradiciones espirituales, todas, hablan de un momento álgido de la humanidad, que será especialmente duro y especialmente difícil, pero que a su vez tenemos que vivir con confianza, porque esa dureza, esos removimientos son necesarios para que nazca lo nuevo, porque siempre que algo termina, un ciclo termina para que comience un nuevo ciclo, pues se vive una situación de contracción y de removimiento, y ciertamente aquí se trata de la conclusión de un ciclo humano para que comience otro ciclo humano que se suele denominar la nueva humanidad, lo que en el cristianismo es la nueva humanidad en una tierra restaurada, y ni más ni menos que Cristo Jesús nos habla con claridad, muy en particular, por ejemplo, por poner un botón de muestra, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, nos habla de cómo será el final de este ciclo, como él dice, el final, los últimos tiempos de esta generación humana. Y esa información es muy valiosa, porque Cristo Jesús no hacía profecías, ni hacía adivinanzas. Lo que puso a nuestra disposición es una gran sabiduría de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la conciencia. Y precisamente el saber que hay un ciclo que concluye y otro que va a empezar, y las características de lo que es la transición conflictiva, tensa, de lo que es la transición del uno al otro, eso deriva de un conocimiento preciso de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la conciencia. De la misma forma que nosotros, con nuestras cortas miras, podemos saber que después del invierno viene la primavera y que después de la primavera viene el invierno. Y eso no es ser un adivino ni un profeta. Si estamos en invierno y decimos que dentro de 6 meses vamos a tener temperaturas mayores, pues eso no es ser un profeta, es simplemente conocer cómo evolucionan los ciclos, ¿verdad? Pues bien, con esa información se nos han dado una serie de datos, de señales, como dice el propio Cristo Jesús, de señales, para que cuando estemos en esos momentos lo podamos identificar. Y ciertamente cuando acudimos a esas señales y en blanco sobre negro lo pasamos sobre el momento actual, pues hay muchas similitudes. Y en esas señales, Ana, hay un elemento que casa con el esquema que antes te compartía, y es que se nos dice que los poderosos de este mundo, unos poderes que promueven la iniquidad, la desigualdad, la injusticia, el egoísmo, la desnaturalización, el alejamiento de la naturaleza, la deshumanización, esos poderes apretarán, apretarán, apretarán. Cristo nos habla de los tiempos de la desolación, apretarán, y en un momento determinado, cuando ya hayan apretado mucho, realizarán lo que se denomina la proclamación de paz y de seguridad. Es decir, después de tantas tensiones, ahora ya garantizamos un nuevo orden en el que la paz y la seguridad está ya asegurada. Pues bien, eso tiene que ver con el 2030, a mi modesto entender. Creo que en la estrategia el 2030 representará algo parecido a lo que en los textos cristianos se denomina la proclamación de paz y seguridad, porque además de venir de grandes tensiones, y además de que será una proclamación de un nuevo orden que garantiza, etcétera, etcétera, además también, como anuncian los textos cristianos, será una gran mentira, porque realmente ni habrá paz ni habrá seguridad. Será algo muy distinto, será el control, será el dominio, será el poder ya institucionalizado en muy pocas manos a nivel mundial. No habrá realmente ni paz y seguridad, pero ellos, de forma grandilocuente, venderán que hay paz y seguridad. Y de hecho, habrá mucha gente que querrá creérselo. Es decir,
¿Habrá tal necesidad ya de verdad de creer que hemos llegado a un punto en donde ya podemos estar tranquilos? Hay tanta necesidad vital, existencial para eso, que muchos se lo querrán creer, aunque sea una gran mentira. Bien, a partir de ahí, no sabemos cuándo, mucho después, vamos, mucho después, perdón, me corrijo, no sabemos cuándo, con lo cual no puedo decir ni mucho después ni mucho antes, no sabemos el tiempo que hay entre la proclamación de paz y seguridad y un nuevo evento, que es que ese orden mundial, que ya ha empezado a instalarse con esa proclamación de paz y seguridad, ya se hace absolutamente completo y absolutamente abominable. Eso tiene que ver con lo que en el cristianismo se llama la gran tribulación o la fase final de la gran tribulación. Y ahí es donde, por ejemplo, cuando eso suceda, que no sabemos cuándo, mi percepción es que el 2030 o en torno al 2030 puede ser la proclamación de paz y seguridad, pero cuando llegue ese periodo de lo que el cristianismo denomina el triunfo de la bestia, le da este nombre tan singular a ese momento absolutamente abominable, donde esa minoría, además con convicciones, con creencias involutivas, dominará el mundo, pues bien, ahí es donde se instaurará la denominada marca de la bestia. La marca de la bestia, para entendernos, es lo que hablamos antes del dinero digital, pero ya implantado de forma absoluta, ya no habrá dinero físico, ya implantado de forma absoluta y no con una aplicación móvil o con algún componente de monedero digital externo, sino que el ser humano se lo incorpora a su cuerpo a través de algún tipo de, por ejemplo, de chip o de sensor, se lo incorpora a su cuerpo. Y esto es lo que curiosamente está anunciado hace 2000 años, porque en el Apocalipsis, en el libro que cierra el Nuevo Testamento, que cierra la Biblia, se nos habla de que en ese momento donde se dé el triunfo de la bestia, se implantará la denominada marca de la bestia y se nos dice que la llevarán todos los seres humanos, que será imprescindible para comprar y para vender y que los seres humanos la llevarán o en la frente o en la mano derecha, perdón, o en la mano derecha, lo cual claramente habla de algún tipo de implante, algún tipo de chip subcutáneo, algún tipo de sensor. Y solo después de eso, solo después de que la marca de la bestia, que esto no podemos situarlo en calendario, conforme vengo diciendo, ¿verdad? Solo cuando eso sea una realidad, será muy evidente. Así que lo podemos anotar, ¿no? Cuando esto suceda será absolutamente evidente, cuando esto se haya establecido será absolutamente evidente. Entraríamos ya en los últimos tiempos de este ciclo y ahí, Ana, es donde sí se realizaría una arremetida contra las personas que se hayan resistido a ponerse la marca de la bestia y que se hayan resistido a vivir conforme los paradigmas, las pautas de vida que esa bestia, que ese sistema, que ese orden mundial está intentando imponer. Ahí sí habrá una enorme arremetida. Antes no es previsible de que haya una arremetida violenta, salvaje, como la que hubo en los tiempos de los antiguos cristianos o como lo ha habido sobre otros movimientos espirituales, templarios, beguinas, cátaros, franciscanos espirituales, hermanos apostólicos, donde a lo largo de los siglos sabemos lo que es responder de una forma violentísima hasta aniquilarlos por completo. Se nos dice que será después de la marca de la bestia cuando esa arremetida se produzca. Eso sí, se nos insiste enormemente en esto y termino en la respuesta a tu pregunta con este asunto. Se nos insiste enormemente en esto. Cuando eso suceda, cuando percibáis que la marca de la bestia se ha establecido y se establece ya también una arremetida directa con vosotros, alegraos, porque eso es el final. Precisamente esa arremetida es lo que provoca que acumulativamente se cierre el ciclo humano que estamos viviendo, en donde también interviene el propio proceso evolutivo de la madre tierra, y se produzca ese evento extraordinario, maravilloso, de cambio vibracional, es la forma que podemos expresarlo en términos actuales, que es la parusía. Una situación donde la madre tierra vivirá una especie de subida de frecuencia vibracional. Eso lo viviremos los que estamos sobre ella como una enorme luz, ¿no? que rodeará todo el planeta, un gran relámpago, dicen los textos cristianos, que irán de oriente a occidente, y a partir de ahí la configuración de una tierra restaurada donde podremos seguir nuestra trayectoria vital
las almas que estamos encarnadas en seres humanos y que por nuestro estado de conciencia, por nuestra frecuencia vibracional, tengamos sintonía con esa nueva vibración de la Tierra. Así que arremetida, vamos a decirle, comparable con la que históricamente ha habido, no es predecible de aquí, por supuesto, al 2030, sino que vendría después de la proclamación de paz y seguridad en un estado de nuevo orden mundial todavía más abominable, absolutamente constituido, y tras la marca de la bestia, que para mí es un signo que, como es muy palpable y muy evidente, al que podemos estar especialmente atentos. Que podríamos estar encarnados o no, porque, E claro. Efectivamente. Puede ser que yo ya tengo unos años, ¿eh? Entonces no tengo ningún deseo de desencarnar, pero estoy abierto a eso, ¿no? Absolutamente. ¿Esto lo viviré encarnado en este tal Emilio? Pues no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que lo viva cuando mi alma esté desencarnada. Pues puede ser que sí, puede ser que no. En cualquier caso, da igual. Si mi alma está desencarnada en ese momento, pues mira, no vivo el proceso, no tengo, por así decir, la vivencia directa, pero bueno, cuando la nueva humanidad sea una realidad, mi alma volverá a encarnar en ella. Y puede ser también que vuelva a encarnar y ya sea en mi siguiente encarnación en este plano cuando eso suceda. Como los tiempos no lo sabemos, lo que hay que estar es muy atentos a los tiempos. Eso sí, siendo consciente, Ana, de que todo está muy acelerado. Eso también es verdad, que eso también las tradiciones espirituales nos han enseñado, que una cosa es el tiempo cronológico, el tiempo del cronómetro, el tiempo del calendario, y otra cosa son los tiempos espirituales. Y los tiempos espirituales van como si fuera un vaso que se va llenando, y cuando va el vaso llenándose mucho, es como si se acelerara y hay una última gota que, plaf, es la que provoca, en este caso, la parusía de la que antes hablábamos. Y en esto, por ejemplo, los sabios de la antigua Grecia ya nos hablaron de ese tiempo cronológico, calendario, que lo llamaron cronos, pero también nos hablaron de otro tiempo, kairos, que es el tiempo espiritual. Y nos dicen que cronos es siempre lineal, ¿verdad? Pero que kairos no, kairos tiene una singularidad y es que se acelera. Y que cuando percibamos la aceleración del tiempo, quiere decir que estamos llegando también a esa especie de gran catarata que sería la parusía. No significa que sea mañana, pero que de alguna forma ya la empezamos a percibir en el horizonte. Y creo que en estos momentos sí podemos darnos cuenta, creo que muchas personas así lo percibimos, de que el tiempo va muy rápido. Hay un removimiento y hay una aceleración que es lo propio de que Kairos ha cogido el mando. Y si Kairos ha cogido el mando, es que estamos ya entrando en lo que es la última fase, aunque no sepamos qué tiempo va a durar esa última fase. Enlazando con esto, te pregunto, porque hay una teoría que he oído, bueno, de compañeros nuestros del mundo espiritual, sabes que hay muchas líneas diferentes, y mi pregunta es sobre cuál es tu perspectiva o tu visión de qué puede pasar con las almas. Y me explico. Porque yo he oído desde, bueno, pues las personas que vayan falleciendo en estos años, digamos, por decir un tiempo, hay muchas que se quedarán a la espera, como decías tú ahora, ¿no? Y a lo mejor yo volveré a encarnar en esa nueva tierra. Pero yo he oído también, aunque creo que tú no eres de esta línea, digamos, de que según la evolución de esas almas, lo que tú hablas, la lámpara de aceite, que tenga mayor nivel de conciencia, que habría almas que no estarían preparadas para encarnar aquí y que entonces se las llevarían, digamos, a otros planetas en donde, bueno, pues la vibración sea más baja, de 3D o incluso inferior, etcétera, etcétera. Que esto se enlaza, y ahora te dejo que me expliques, bueno, pues con la visión de muchas personas que creen que almas en la Tierra, por ejemplo, hay muchas que no son de la Tierra. Quiero decir, pues almas que hayan encarnado previamente en otros sistemas, como en Pléyades estelares, Arcturus, Sirio, Orión, etcétera, y que ahora están encarnadas aquí, pero que no pertenecen a la Tierra. No sé si me he explicado bien. Querría saber cuál es tu visión respecto a esa evolución de las almas, si quedarían dos tierras, también lo he oído, que me llamó mucho la atención, quedaría una en tercera y quedaría otra en quinta. Y bueno, ¿cómo lo planteas tú, Emilio? Perfecto. Vamos a empezar por la relación de cada alma con el planeta, ¿eh? Quizá empecemos por ahí. En ese sentido, creo que podemos hablar con fundamento si nos vamos a lo que tradiciones muy antiguas nos vienen enseñando al respecto. Es decir, este tema no es un tema que la humanidad se esté planteando ahora.
eh, la sociedad contemporánea, me incluyo en ella, somos muy prepotentes y pensamos que nosotros somos el no va más y que nos estamos planteando asuntos que antes el ser humano, nosotros mismos quizás en anteriores encarnaciones, no nos hemos planteado. Pero esto no es así. Los grandes temas metafísicos, temas muy profundos, hace tiempo que han sido abordados y hay toda una cadena de maestros y de maestras, de sabios y de sabias que han hecho aportaciones muy potentes que no deberíamos, sin más, olvidar, sino que deberíamos tener muy en cuenta porque son además personajes que consideramos insignes a lo largo de la historia humana. Esas aportaciones han dado lugar a una gran sabiduría que en lo que a nosotros ahora aquí, por lo que estamos hablando, más nos interesa, tiene dos grandes componentes: cosmogénesis, que es todo lo astrofísico, y antropogénesis, que tiene que ver con la evolución de la madre tierra, sus procesos, y con la evolución de la humanidad. Y ahí, por ejemplo, se nos habla, por poner un ejemplo, de que la humanidad no es una, sino que va evolucionando a través de distintas humanidades, y es donde se nos enseña la existencia previa, por ejemplo, de la Atlántida o de Lemuria, en fin, que tenemos un bagaje muy potente que yo creo que tenemos la obligación, antes de sacar conclusiones propias, creo que tenemos la obligación, hoy con el mundo de Internet es muy sencillo, tenemos la obligación de conocer, de estudiar y de recapacitar. Y a partir de ahí pasarlo, lógicamente, por la criba de nuestro discernimiento, de nuestro sentido común, y a partir de ahí también, pues, atrevernos a compartir con los demás lo que son nuestras consideraciones. Dicho esto, en esa sabiduría profunda se nos enseña que las almas van ligadas a la propia evolución de la que en esas corrientes se denomina la esencia supraplanetaria. Es decir, ¿qué es eso de la esencia supraplanetaria? Pues la esencia que está encarnada en la Tierra. Es decir, la Tierra también tiene una dimensión álmico y espiritual. Y esa dimensión álmico y espiritual, de hecho, no solamente encarna en la Tierra, sino que ha encarnado antes en otros astros, por decirlo de alguna manera. Es lo que se llama la cadena planetaria, es decir, la esencia planetaria, supraplanetaria, va realizando encarnaciones en distintos astros. Y ahora mismo la esencia supraplanetaria de la Madre Tierra está encarnada en la Madre Tierra, evidentemente. Pues bien, en ese contexto se entiende que las almas no surgen por casualidad. Las almas van surgiendo a través de un proceso de eones de tiempo, donde primero son almas grupales que nacen en los otros reinos de la naturaleza y van evolucionando hacia formas de vida, encarnándose cada vez en formas de vida más complejas, pasando por el reino mineral, pasando por el reino vegetal, pasando por el reino animal y finalmente llegando a ser almas que se llaman diferenciadas, individualizadas, que tienen ya el bagaje como para encarnar en una forma de vida como es el ser humano con autoconsciencia. Con lo que las almas, las 8.000 millones de almas que hay encarnadas actualmente en la humanidad, han tenido detrás ese recorrido al que acabo de hacer referencia, y ese recorrido va ligado al proceso de encarnaciones de la esencia supraplanetaria. Es decir, que ese recorrido tiene que ver, para entendernos, lo digo imprecisamente, pero directamente para que se entienda mejor, coloquialmente, están ligadas a la madre tierra. Con lo que no cabe el hecho de que yo ahora estoy aquí, pero ahora ya mi siguiente encarnación me voy a otro planeta, o ahora vengo a otro planeta a este, no, porque el proceso evolutivo, ciertamente cuando termine nuestro proceso evolutivo aquí como humanidad, sí, en ese momento sí, pero durante todo el proceso evolutivo que finalmente debería concluir en un momento en donde vivamos desde lo que realmente somos, desde nuestra esencia divinal, esa sería la culminación del proceso, pero hasta llegar ahí, el proceso se realiza en el seno ligado a lo que hoy conocemos como Madre Tierra. Dicho esto, ¿es posible que en esta humanidad haya almas de otras cadenas planetarias, que sería como lo denominarían estas tradiciones, otras cadenas planetarias, de Sirio, pongamos por caso, de las Pléyades, pongamos por caso? Hombre, claro que es posible, pero esas almas no encarnan por estar dentro del proceso natural de esta cadena planetaria, sino que encarnan fundamentalmente para ayudar. Es decir, esos otros mundos, por así decir, tienen una evolución espiritual más elevada
En el caso de Sirio hay muchas señales, ¿no?, que se derivan de esta sabiduría a la que estamos haciendo referencia, que así lo indican, por ejemplo, y puede ser que hayan almas de la cadena planetaria Sirio. Sirio es un sistema solar complejo, con tres, posiblemente la ciencia dice que con dos, las tradiciones espirituales dicen que con tres estrellas, con sus correspondientes sistemas planetarios. Puede ser que haya almas de ese mundo siriano encarnadas en la Tierra. Personalmente no es que creo que sea posible, es que creo que sí, creo que es así, porque entiendo que si analizamos los sistemas solares, van de la mano, es decir, los sistemas solares forman como familia y nuestro sistema solar va en familia con otros sistemas solares dando la vuelta al centro galáctico, con lo que hay una relación familiar de hermandad entre varios sistemas solares y por tanto entra dentro de lo que tiene sentido común que aquellos que estén más evolucionados, haya almas evolucionadas que se presten en un momento determinado a ir a otro mundo, a ir a otra cadena planetaria para ayudar, sin interferir, porque la evolución espiritual alta no interfiere, pero sí para ayudar. Así que, atendiendo a esa sabiduría, estas serían las dos conclusiones. Las almas están ligadas a la Tierra y tienen su proceso en la Tierra y no hay salidas y entradas así de cualquier manera, pero ojo, sí es absolutamente factible y hasta lógico y natural que de otros mundos haya almas que vengan a esta a encarnar como función de apoyo, como función de ayuda, ante además las muchas interferencias involutivas que tenemos en este mundo, porque lo involutivo se interfiere en orden a intentar extraviar al mayor número de almas. Creo que con esto respondo lo que es mi percepción, pero insisto, es una percepción que está fundamentada en esa antropogénesis muy potente que nos encontramos en distintas tradiciones y que, por ejemplo, para los más interesados, nos hallamos en el tomo segundo de la Doctrina Secreta de Elena Blavatsky, o lo hallamos en la Genealogía del Ser Humano de Annie Besant, que son autoras que no inventan nada, sino que lo que hacen de alguna forma es en recopilar enseñanzas que venían de muy antiguo y que son muy interesantes tener en cuenta. Yo creo que desde luego, antes de hacer hipótesis que salgan de mi mente, hay que contrastarlo con lo que son los fundamentos que nos aportan todas estas tradiciones. Dicho esto, podemos pasar a lo otro. Bueno, y cuando lleguemos a ese momento de la denominada parusía, ese momento en el que la Madre Tierra da un paso adelante vibracionalmente, las almas que tengan sintonía vibracional con esa nueva frecuencia vibracional de la Madre Tierra vivirán en ella, configurarán la nueva humanidad en la nueva Tierra. Las almas que la parusía no les pille encarnadas, si tienen el nivel de aceite que dice Cristo Jesús, es decir, el nivel de autoconsciencia, aunque no estén encarnadas, encarnarán posteriormente en esa nueva humanidad. Pero a partir de ahí queda la otra pregunta. Bueno, ¿y las que no encarnen, qué sucede con ellas? Bien, en los textos cristianos se nos da una información muy importante y es que tendrán una nueva oportunidad. Porque yo creo que muchas personas de tu canal, muchas personas que estén viendo este vídeo, han oído hablar del juicio final, ¿verdad? El Doomsday de los ingleses, el juicio final. Bien, pues en ese juicio final y la parusía son lo mismo. Pues no, cuando uno estudia las aportaciones cristianas son cosas distintas. Primero es la parusía, primero es el corte, las almas que pasan, almas que no pasan, y las que no pasan, ¿qué sucede con ellas? Pues se nos dice, no sé si es un número exacto o es simplemente una referencia genérica, se nos dice que 1000 años después, esas almas que no pasen ese corte tendrán una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad es lo que se llama el juicio final, porque eso sí será ya la última oportunidad. Es decir, la parusía, por tanto, no es definitiva. Podríamos decir que las almas que la pasen están ya en condiciones de ir más allá en el proceso evolutivo en la Madre Tierra, más allá incluso del juicio final, y las que no pasen el corte tienen una nueva oportunidad. ¿Esa oportunidad cómo será? No lo sabemos. Desde luego, no será aquí encarnadas, porque en la humanidad que surge después de la parusía, esas almas ya no pueden encarnar. Así que debe ser, por así decir,
en frecuencias, en mundos de mayor dimensión, en otros mundos dimensionales donde las almas tengan una posibilidad de alguna forma de reconducir su camino para poderse incorporar a ese proceso del que han salido en el momento de la parusía. Con lo que ahora tenemos que llevar la pregunta no a la parusía, sino al denominado juicio final. Bueno, pues en el juicio final ya se instaurará la nueva humanidad en la tierra restaurada, las almas que vivan esa humanidad perfecto y las que no vivan ya no tendrán ninguna oportunidad. ¿Qué pasará con ellas? Bien, en ese sentido, en estas tradiciones que antes compartía, se nos habla de una octava esfera. Es el nombre que se le da, la octava esfera. La octava esfera no se sabe exactamente qué es, porque los sabios y sabias nos han hablado de ella y nos han ido a decir que es como una dimensión, como un ámbito de vida en donde esas almas que no pasan, que no siguen el proceso evolutivo en la madre tierra, van a seguir su proceso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igualmente, en el cristianismo se habla de una dimensión de baja frecuencia vibracional. En la primera carta de Pedro se le da el nombre de Tártaro. También los sabios griegos hablaban de esto. Y ese mundo, esa banda vibracional más baja, es donde viven los seres involutivos y algunos piensan que es ahí donde irán las almas a que no pasen el juicio final. En cualquier caso, también hay que decir, Ana, yo no tengo aquí un criterio definido, estoy compartiendo lo que conozco por un sitio y por otro, y no son ideas descabelladas, sino que debemos someterlas como hipótesis para nuestra consideración. También hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de almas, las almas es como un árbol en donde el espíritu, la presencia de lo divino, es la savia. Y podríamos decir que ese árbol que está nutrido, alimentado por el espíritu, por la savia, está llamado a dar frutos. Es decir, como si cada hoja estuviera llamada a dar frutos. Diríamos que las almas que siguen su proceso evolutivo y que siguen en esa nueva humanidad, en la nueva tierra, en la tierra restaurada, son almas, son hojas que han dado fruto. Y las que no siguen, son almas que no han dado fruto, hojas que no han dado fruto. Todos sabemos, viendo la naturaleza, que cuando una hoja no da fruto, cuando una hoja se seca, ¿qué sucede? Que se pudre y se cae, ya está. Podríamos decir de una forma coloquial que muere. ¿Al árbol le pasa algo? Es decir, ¿al árbol le ocurre algo porque una hoja se seque y caiga? No, el árbol sigue siendo el árbol. Lo fundamental del árbol, que es la vida del árbol, la savia, no se ve afectada por ello. Y con base en ello hay pensadores, hay autores y autoras que nos han dicho, no, lo que sucederá antes o después con las almas que no pasan a la nueva humanidad, que no siguen el camino evolutivo, son almas que se han puesto, ojo, en libre albedrío, porque las almas no pasan o dejan de pasar porque nadie lo diga, no es por su propia vibración, es por su propio estado de conciencia, es consecuencia de las decisiones que estamos tomando en cada momento, las decisiones álmicas, ¿no? Bueno, pues si un alma ha tomado la decisión de ponerse a contramano de la vida, en lugar de estar orientado al servicio de la vida, se ha puesto a contramano de la vida, esa misma alma, al poner a contramano del sentido de la vida, está agotando su vida y habrá un momento determinado que como hoja seca caiga del árbol. ¿Le pasará algo al universo? ¿Le pasará algo al árbol? No, no le pasará absolutamente nada, simplemente que hay almas, hojas que dan fruto y otras que no dan fruto. Enlazo con esto, y yo creo que vamos a hacer la última pregunta casi. Hablando de esto precisamente, de luego que, bueno, que no dan fruto, que no han avanzado en esa evolución, voy a enlazarlo con una pregunta, preguntándote por la rueda del samsara y el karma en sí. Porque yo lo que he oído durante mucho tiempo, y creo que vamos hacia ello, es a que esta rueda se elimina, porque es como estar atrapados en la encarnación una y otra vez y pagando nuestros pecados, ¿no? Desde la Iglesia Católica. Pero bueno, digamos esas penas. Yo creo que ya a partir de ahora y de hace unos años
ya las almas no tienen que volver a solucionar. ¿Que estén todavía ahora mismo las que estemos encarnadas con cosas pendientes? Sí, seguramente. Pero las nuevas generaciones yo no creo que vengan con karma. No sé si me estoy explicando. Que las almas ahora que vengan, si todavía tienen esos karmas pendientes, si tú crees que la rueda del samsara sigue funcionando y si seguimos afectados o si se nos está liberando como humanidad, que yo creo que es algo que también está sucediendo. Bien, el famoso karma no es otra cosa que una relación de causa y efecto. Es decir, si tú originas una causa, esa causa tiene un efecto. Si yo le doy un golpe a mis gafas y mis gafas se caen, pues se rompen. Una relación de causa y efecto. La causa, ¿cuál es? Que soy tonto, ¿no? Que le he dado un golpe a la gafa. El efecto, ¿cuál es? Que se han roto las gafas. Esa relación de causa y efecto no nos tiene que asustar. Es algo simplemente natural que además nos rodea cotidianamente y que las tradiciones fundamentalmente orientales, aunque no solo, las tradiciones orientales nos enseñan que rige también en el proceso de reencarnaciones del alma, donde nos podemos llevar de una reencarnación a otra, relaciones de causa y efecto que estén todavía sin plasmarse, sin haberse completado en una vida anterior. Y ante esto no tenemos que tenerle ningún miedo, eso es lo primero, es decir, porque si hay algo de una vida anterior que de alguna forma se ha quedado ahí como pendiente, lo mejor que nos puede pasar es que aparezca en esta vida para tener ahora una oportunidad de gestionarlo y de armonizarlo, es decir, que no tenemos que tener ningún tipo de miedo. Dicho esto, la, los procesos kármicos e incluso los procesos de reencarnación, por lo que sabemos, por la información que los maestros y maestras nos han dado, en la nueva humanidad ya no se producirá. Es decir, la nueva humanidad ya no vivirá reencarnaciones en el sentido estricto del término. ¿Por qué? Porque no existirá la enfermedad, porque no existirá la muerte, el ser humano vivirá desde su dimensión, el centro de mando estará en la dimensión álmico-espiritual, eso conllevará una armonía y un equilibrio de nuestro mundo físico, energético, emocional y mental impensable ahora mismo para los que estamos aquí en este momento, y todo ello, insisto, conllevará una humanidad donde la enfermedad, donde la muerte dejará de existir. Sí se abre la posibilidad, dicen, de que a lo mejor sin enfermedad o muerte desencarnes para volver a encarnar por cambiar un poco el escenario, ¿no? El cambiar un poco tu coche, por decirlo de alguna manera. Pero ya no tendrá que ver con lo que son los procesos de reencarnaciones que son los propios del ciclo humano en el que estamos viviendo. Así que podríamos decir muy sucintamente, Ana, que mientras que este ciclo se mantenga, hay reencarnaciones y hay karma. Cuando eso termina, cuando eso cesa, es ya en el nuevo ciclo humano de esa nueva humanidad. Eso por expresarlo de un modo muy concreto. Después igualmente tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Hoy el tener en cuenta lo de las reencarnaciones y demás es importante, pero es fundamental el que entendamos que aunque no sabemos cuánto tiempo queda, encarnaciones muchas no nos deben quedar. ¿Eh? Estamos aquí encarnados, yo no sé si nos quedará otra, puede ser, otra más lo dudo, ¿eh? Otra más lo dudo. Es decir, que creo que ha llegado el momento de poner mucha conciencia en el aquí y ahora. Se trata de que elevemos nuestro nivel de autoconciencia. Volvemos a la lámpara de aceite que Jesús explica en el capítulo 25, en este caso es el 25 de Mateo. El alma como una lámpara de aceite que tenemos que ir echando aceite. ¿Se echa aceite cómo? Siendo buenas personas. No se trata, aquí no se nos está pidiendo nada extraordinario, ¿no? El aceite se echa en la lámpara siendo buenas personas. Como decía Antonio Machado, aplicado él mismo, él decía, soy un buen hombre en el buen sentido de la palabra. Bueno, pues ser buenas personas en el buen sentido de la palabra y no nos autoengañemos. Todos sabemos cuándo, ante la circunstancia de nuestro día a día, somos o no somos buenas personas. Pues bien, si eres buena persona ante la circunstancia A, la B o la C, estás aportando aceite a tu lámpara. Si no lo eres, pues no estás aportando aceite a la lámpara. Finalmente, se nos pide un nivel de aceite que no es de matriculado honor. Yo, como he sido profesor en la universidad, me gusta decir que entre el 5 y el 6, yo creo que entre el 5 y el 6 es suficiente para como nivel de aceite para participar en la nueva humanidad y se trata ni más ni menos que de ser buena persona. Entonces creo que ha llegado el momento de ser buena persona. Cristo Jesús, por ejemplo, que culmina, es decir, Cristo Jesús, hay enseñanzas que se han dado antes
antes de que lo crístico encarne en Jesús, antes de lo que es Cristo Jesús, se han dado muchas enseñanzas. Hay muchas tradiciones espirituales, no solamente en el Extremo Oriente, por supuesto, fíjate, ahí está la ciencia del yoga, el budismo, el hinduismo, toda la tradición que viene de los Vedas, de los Upanishads, las escuelas de misterio chinas, de las 100 flores, todas las escuelas de misterio de Egipto, de Grecia, todas las aportaciones de Zoroastro, de los sabios de la Grecia. Ahí hay una enorme sabiduría, ¿no? Cristo Jesús, como viene para culminar, es como el catedrático que da clases en el último curso, ¿eh? Un grado universitario, y en el último curso el catedrático sumo es el que ya culmina, el que culmina. Claro, cuando el catedrático culmina en el último curso, el catedrático no repite lo que han dicho los maestros de los cursos anteriores, lo culmina, lo completa. Y Cristo Jesús no repite las enseñanzas, las da porque están dadas, ya están en el consciente colectivo humano, están a disposición de cualquiera que quiera conocerlo. Y por ejemplo, en el tema que estamos tratando de la reencarnación, Cristo Jesús no hace énfasis en la reencarnación. Ojo, la tiene integrada, contrariamente a lo que dicen las iglesias, porque las iglesias cristianas en general no perciben la encarnación, pero Cristo Jesús lo tiene integrado. El milagro del ciego de nacimiento lo pone muy bien de manifiesto, porque ahí se encuentran, él va con varios discípulos suyos y se encuentran con una persona que es ciega, ojo, de nacimiento. Y ante esa persona, los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿esta persona por qué es ciega? ¿Es por su culpa? ¿Es por culpa de sus padres? Vamos a ver, si es de nacimiento, ¿cómo va a ser por su culpa? ¿Eso qué es? Eso es karma, está hablando de karma. Es decir, esta ceguera tiene que ver con una relación de causa y efecto que viene de una vida anterior. Y Jesús le responde, no, no es por culpa suya ni de sus padres, no es por karma, es por dharma, es decir, es para que se manifieste en él la presencia de la divinidad, para que esa situación, esa circunstancia adversa, le ayude a esa experiencia dura a no caer en el entretenimiento, a no caer en la distracción, a tener más conciencia y que eso lo ha elegido el alma, eso es el dharma, el karma viene como obligado, el dharma con D es una elección álmica en el propósito de vida y esta persona es ciega de nacimiento para manifestar su verdadera conciencia, para manifestar su esencia divinal, lo es por dharma con D, no con karma con K. Ahí está, hablando con claridad de la teoría de la reencarnación, pero él no la desarrolla. ¿Por qué? Porque ya está desarrollada. ¿Por qué va a repetir en el último curso lo que ya se ha dicho? No, él lo culmina y pone el énfasis en aprovechar la vida que tenéis por delante. Él pone mucho énfasis. Ha llegado el momento ya, no perdáis más el tiempo. Ya lleváis muchas vidas, muchos maestros, como en el título de la obra de Brian Weiss, ya esto que estáis viviendo y las pocas encarnaciones que tenéis por delante, sacarle jugo, nacer de nuevo, transformaros, llevar una práctica de vida que culmine realmente vuestro verdadero ser. Nos enseña el sermón de la montaña, nos habla de ese nacer de nuevo para que dejemos de identificarnos con nuestro pequeño yo y ojo también con este mundo tan raro en el que estamos. Es decir, todo esto es simplemente una plasmación más de que la enseñanza, la vida, la obra de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, es una culminación. Y que la reencarnación, estando ahí, no la habrá en la nueva humanidad y que en esta humanidad en lo que todavía estamos, más que confiar en que ya haré lo que tenga que hacer en otra encarnación, ponte ya manos a la obra, porque además no se nos está pidiendo nada extraordinario, sino que se nos está pidiendo que seamos buenas personas. Y vivir esto además, Ana, todo esto, vivirlo con alegría. Esto también es importante. Primero, ser buena persona, modestamente lo intento ser, y por lo poco que lo consigo, me he dado cuenta que es un gozo. Cuando somos buenas personas, eso es un gozo, eso aporta plenitud, eso aporta una vida llena. Todo lo contrario de cuando no lo somos y de cuando nos enfrascamos en comportamientos egoicos, egoístas, materialistas, que aparentemente y en el corto plazo te aportan, pero que después realmente no te aportan absolutamente nada y que incluso te van generando un vacío existencial. Seamos buenas personas
y vivamos todo esto con mucha alegría. Cuando hablamos de la parusía, cuando hablamos del juicio final, hay gente que se asusta, pero vamos a ver, llevamos ya tantas vidas, tantas encarnaciones, que este ciclo vaya a concluir y que por fin ya vamos a dar un salto vibracional para vivir en una humanidad que va a llenar, la humanidad que responde a lo que ya late en mi corazón y en el tuyo y en el de tanta gente, que ya brilla en tantas almas, que ya lleguemos a esa humanidad. Eso no es un castigo, eso es una bendición. Y no hay que vivirlo con miedo, hay que vivirlo con alegría, con confianza. Por supuesto, con mucha compasión. ¿Por qué? Porque las personas que esto no lo vean, estos removimientos, estas aceleraciones, todos estos procesos que comentábamos al principio, lo van a llenar de frustración y no van a entender nada, ¿no? Pero tampoco es tan difícil de entender. Basta con abrir los ojos, basta con querer ver y vivir todo esto en un aquí y ahora, donde procuremos ser buenas personas y vivir esto con una calma, con una serenidad, sabiendo que es el fin de un ciclo que de manera natural dará lugar a otro y vivirlo con esa alegría y entendiéndolo no como un castigo, sino como una auténtica bendición. Emilio, pues menudo cierre para esta entrevista, con este consejo maravilloso para todas las personas que nos están escuchando. Vivirlo con alegría, con paciencia, también diría yo, sin miedo y siendo buenas personas. Te agradezco muchísimo. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero no me quiero extender más. Llevamos además una hora. Y bueno, quiero darte las gracias por todo lo que nos has compartido y por abrirnos los ojos y aprender. Contigo cada día se aprende más. Muchísimas gracias, Emilio, por estar Pues aquí. muchas gracias a ti, Ana. Además, tú has sido la directora de orquesta, ¿eh? Yo me he limitado a tocar la melodía que tú me estabas indicando. Lo he hecho con muchísimo gusto y muy agradecido. Con músicos así se dirige con los ojos cerrados y sin batuta. O sea que, nada, corazón. Muchísimas Muchas gracias. Y gracias. bueno, si nos volvemos a encontrar en otro momento para otra entrevista, yo encantada de la vida. Muchísimas gracias. Cuando la vida diga. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos. Aquí estaremos. Muchas gracias a todos.